Seguimos aquí hablando en nuestro programa con Elías. Tenemos hoy un tema súper interesante y un invitado más interesante y más especial. Tenemos el doctor aquí, Franklin de Jesús, que es cirujano, microcirujano y cirujano plástico. Una eminencia, una persona que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto y mucha estima. Y es un modelo a seguir la realidad. Pero no vamos a hablar de medicina, es algo un poquito extraño, vamos a hablar de liderazgo. Así es. Que es un político y se ha desarrollado bien en su área y conoce de todo en realidad. ¿Cómo se siente, Franklin? Sí, gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado de compartir este momento tan agradable con ustedes y sobre todo con todos aquellos amigos televidentes que tienen la oportunidad de ver este programa. Cuando veníamos entrando yo lo vi que ya usted conocía a los medios, o sea, la gente de una vez comenzó a saludarlo y eso. Sí, no, realmente imagínate, creo que toda persona tiene que tener una trayectoria y eso es bueno que sea así, es bueno aspirar que nuestros líderes por lo menos inspiren cierto grado de respeto. Si te pones a ver si los criterios de persuasión son cosas que se han descrito desde 300 años antes de la etapa cristiana. Es decir, el mismo Aristóteles cuando describió el etos, cuando describió aquellos criterios de persuasión, describió el etos en el cual él describía que para tú persuadir tenías que tener, por ejemplo, una buena representación moral. Una cosa es lo que tú quizás imaginas de ti, pero también lo que los demás piensan. Es decir, está la parte moral, está el logos, que es el conocimiento, y por último está el patos. El patos tiene que ver con el receptor. Hoy en día se ha estudiado de que para tú generar empatía en los demás, hay ciertas sustancias. Por ejemplo, se ha estudiado, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, hay un libro de economía bastante de Daniel Kahneman, que dice que la mayor parte de las personas responden a estímulos emocionales y no a la razón. Entonces, se dice realmente de que hay un tipo de neurotransmisor que es la dopamina producida a nivel del tallo cerebral, que llega a un núcleo que se llama núcleo accumbens. Es un núcleo de la base del cráneo que está entre el putamen y el globo pálido, y que desencadena aquella respuesta, aquel efecto halo, que es lo que hace que tú le caigas bien a las personas. Muchas veces tú, por ejemplo, puedes ver una persona que tiene, por ejemplo, una bulia, una necesidad imperiosa de ingerir ciertos alimentos, sobre todo los carbohidratos, y no detectar que en el fondo lo que hay una deficiencia de un aminoácido que es el triptófano. Entonces, el triptófano, por ejemplo... O sea, que hay muchas veces que tú te topas con una persona y quizás tenga la hormona revolteada, como dicen en la realidad, y no te va a caer bien porque quizás tiene esa deficiencia. Sí, una cosa es el liderazgo y otra cosa es el efecto halo. El liderazgo realmente, como el mismo Aristóteles lo había descrito, depende de tres criterios. 1, la representación moral. 2, el nivel de conocimiento. Y 3, la empatía que tú generas sobre los demás. Ahora, hablar de liderazgo, hablar de tener influencia en cuanto a las personas, de tal manera que los objetivos sean llevados a cabo. Entonces, una preguntita. ¿Incide mucho la persuasión en el liderazgo? O sea, ¿un líder debe también aprender a persuadir o simplemente a dirigir a los demás? No, tiene que tener, por ejemplo, altos niveles de persuasión, y no sobre todo si tiene que tener, por ejemplo, un ideal, un sueño, pero que esos sueños sean guiados en base al interés nacional, al bienestar colectivo, al desarrollo integral de todos como sociedad, y sobre todo a preservar los derechos fundamentales de las personas. Es decir, un líder tiene que tener ciertas cualidades como serían, por ejemplo, una buena presencia física, que muchas veces no es por la propia presencia, sino por el hecho de su intelecto, de su nivel de capacidad, es decir, la manera de expresión como se presenta. Es decir, y tener la capacidad en ciertos momentos, si las cosas no van de una manera, plantearse alternativas diferentes. Sí, porque deben trabajar en conjunto. O sea, esa es la función de un líder. Ahora, lo que yo le iba a decir, que muchas veces, hay veces que una persona te cae bien y es súper agradable y tú te sientes cómodo con ellos y tiene hasta presencia, pero eso no te quita el hecho de que sea un líder, porque muchas veces cuando toma decisiones la gente no lo sigue. O sea, es como te está diciendo, reúne unas condiciones, pero no necesariamente porque te caiga bien o que sea gracioso, qué sé yo, no quiere decir que sea una persona influyente. Claro, claro. Hoy en día, por ejemplo, se ve en un país como el nuestro, tenemos un país eminentemente
patrimonial, es decir, clientelar, en el cual, por ejemplo, es decir, existen más líderes no transformadores, sino transaccionales, si son transacciones que se... ¿Cómo así? Explícalo bien, Sí, que eso es importante. en ese sentido, realmente tú lo que puedes ver es decir, esa persona, por ejemplo, yo quiero que se mantenga porque en el fondo me representa una tarjeta de solidaridad, por ejemplo, es decir, es como un gerente que da parte del pudín, que es el Estado, a cambio de apoyo popular. Es decir, O sea, que usted dice que básicamente la gente ha hecho líder a alguna persona quizá por el temor de perder ciertas cosas. No, hay que ver, porque también, por ejemplo, una sociedad donde más del 70% de la sociedad no tiene sus necesidades básicas cubiertas, incluyendo la parte intelectual, es lógico que, por ejemplo, se mantiene una zona de confort en un grupo, y esta zona de confort es sustentada en base a la ignorancia y sobre todo a la miseria y la pobreza de los demás. Ahora bien, el hecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos no nos da derecho a manipular las personas como sea. Es decir, eso es prácticamente pensar en el interés individual, el interés de un grupo. Ahora, una sociedad es fuerte cuando la mayor parte de su población tienen el principio de autonomía resuelto, es decir, tiene una capacidad de autonomía bastante fuerte, de tal manera de que pueden suplirse todas sus necesidades básicas, y en ese sentido tú tienes, por ejemplo, que el Estado, tú restas parte de las responsabilidades que tiene el Estado por el hecho de que el individuo es capaz de suplirla. Entonces, en ese sentido, hay que plantearse, por ejemplo, la capacitación de las personas, la formación, que cueste, por ejemplo, 20, 24 años la formación de un niño, pero por lo menos que en un futuro no se pierda la esperanza de que ese niño pueda tener la oportunidad de cristalizar un sueño. Exactamente, aquí vemos una realidad de lo que pasa también, no solamente aquí en nuestro país, sino también a nivel mundial, de que cada 4 años, 6 años, vemos cómo sucede lo mismo. Porque, o sea, de una u otra forma, la gente no entiende cuáles son los líderes reales. Hay muchos líderes por ahí que se disfrazan, de que buscan a las personas cuando solamente necesitan un voto, pero durante el periodo completo se olvidan muchas veces de esas necesidades fundamentales. Entonces sí pueden encerrar a una persona, pero no sus ideales. Sí. Una pregunta, doctor, y perdone. Estamos hablando de liderazgo, pero entonces para hablar de liderazgo yo creo que es necesario entonces hablar del que se doblega, o sea, del seguidor de ese líder. Porque entonces hablamos del líder, pero son líderes porque tiene su gente a seguir. Entonces yo creo que muchas veces fallan en los seguidores más que el mismo líder. Porque entonces, si vemos que un líder está haciendo las cosas mal, entonces ¿por qué seguimos siguiéndolo? Quizás por lo mismo que usted dijo ahorita. No, realmente, ¿qué te digo? El saber es un instrumento de poder. ¿Y qué pasa? Muchas cosas ocurren. Hay una frase muy bonita que viene viene del Eclesiastés y se le atribuye al rey Salomón, il novo succol. Es decir, traducida desde el punto de vista literario, debajo de la luz del sol no hay nada nuevo. Y traducida desde el punto de vista bíblico, sobre la superficie de la tierra no hay nada nuevo. Es decir, que todo se repite. Ahora, tú tienes, por ejemplo, tú tienes personas con un nivel por ejemplo, nuestro nivel educativo no supera los 7 años en promedio. Entonces, una sociedad en la cual el nivel de educación no es tan alto, como bien lo decía, por ejemplo, el profesor Juan Bosch, él propugnaba que la base debía construirse en base a un proceso de educación continua, por eso eran todos esos círculos de estudios y muchas personas que quisieron volver a ser circulantes, y sentimos que algunos nos hemos salido fuera del camino, es decir, fuera de la base. Ahora, el hecho, por ejemplo, tú tienes la persona que no tiene un nivel de conocimiento y piensa que quizás sobrevaluando una obra o vendiendo un producto sobrevaluado del Estado, lo que está ocasionando es tú limitando las posibilidades de trabajo de otros, como también lo que haces es evitando que los sueños de las personas sean construidos. Es decir, tú te encuentras una persona que no tiene un nivel intelectual muy alto y realmente tú le representas una seguridad en un país donde hay muchos que envidian lo que otros tienen, pero lo envidian ¿por qué? Porque no tienen aquella capacidad el principio de autonomía, no tienen autonomía de suplirse a todas sus necesidades básicas. Bueno, doctor, déjame interrumpirle un poquito porque luego de esta pausa comercial nosotros vamos a seguir con el tema, aquí en Hablando con Elías.
noche es súper interesante con el tema que nosotros estamos tratando de liderazgo y el doctor Franklin nos está haciendo una buena exposición. Entonces usted decía muchas veces de la forma de pensar y no es que yo critique a esas personas que no han ido a la universidad o que quizás no han tenido esa oportunidad, pero es muy diferente cuando tú te encuentras con alguien que ha salido de la universidad y que tiene varios conocimientos, la forma como habla, o sea, que no se deje engañar de todo el mundo, porque ya sabe la visión y ya sabe incluso lo que quiere. Y no solamente de la universidad, sino también lo que ha leído, cómo se ha empapado de la historia de nosotros, también de los hechos que ocurren diariamente, y se van dando cuenta de cuál es la verdad, cuál es la mentira. Pero si tú vives siempre con una venda en los ojos, nunca te darás cuenta de lo que está pasando realmente. Entonces, por eso vivimos así. Claro, hay algo interesante. Yo siento siempre que el conocimiento, el saber es un instrumento de poder. Ahora, el poder, el conocimiento y la integridad van de camino. Es decir, la integridad sin conocimiento es débil e inútil y el conocimiento sin integridad es peligroso. Ese es el problema. Entonces, el poder en manos de personas con conocimiento y sin integridad es peligroso porque manipulan las personas o manipulan la sociedad, imagen y semejanza de cómo le interesa, de cómo sea un niño, el hombre, es un niño siendo hombre cuando creció sin oportunidades, es decir, prácticamente se van deteriorando todas las condiciones de vida de las personas indirectamente. Es decir, cuando tú le ofreces a una persona, por ejemplo, y tienes seguridad de tener arroz y tener gas en su casa y, por ejemplo, dice, tiene que hacer un pequeño esfuerzo solamente para la carne, ¿qué sucede? Él no está haciendo ningún tipo de esfuerzo, es decir, se está condenado a ser pobre toda su vida. Y tú le preguntas, ¿quién paga las otras necesidades básicas de agua, luz? Y dice, no, doctor, nosotros no pagamos eso. ¿Quién paga eso? Realmente lo paga la clase media, que realmente los servicios terminan siendo mucho más costosos. Entonces algunos países nos dicen, ven acá, ¿cómo es que tienen un país supuestamente pobre, entre comillas, si los servicios básicos para ustedes son más costosos? Entonces hay que mirarse a sí mismo para poder entender la realidad del medio que nos rodea. Si tú te acuerdas, Juan Carlos, hay algo dentro del organismo, hay una frase que dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. El sistema reticular activador ascendente controla todo lo que es el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Es decir, nada ocurre por pura casualidad. Es decir, cuando hay algo que se sale fuera de lugar, tú entiendes, cuando hay algo, por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, una célula cancerígena, es decir, que el cáncer, desde el punto de vista biológico, es la mayor demostración de poder, pero lo que es lo que es la corrupción, la impunidad, el soborno, actúa como ese cáncer que actúa, en vivo. Claro, que actúa, por ejemplo, deteriorando las condiciones de vida de la gente, limitando las oportunidades de desarrollo futuro. Es como tú dirías, tú tienes un radical libre. Un radical libre es una molécula, un átomo que tú le retiras un electrón, es una molécula impar. Ese radical libre, ese átomo va a continuar destruyendo, haciendo una reacción en cadena y destruyendo todas las otras moléculas, una bomba atómica. De la misma manera, por ejemplo, el mismo proceso de envejecimiento lo puedes ver, es decir, un 2% del oxígeno que nosotros respiramos. Es como el refrán, una manzana podrida daña toda la cesta. Exactamente. Entonces, la repercusión que trae cuando tú ves, por ejemplo, que el Estado tiene organismos que realmente deben garantizar transparencia, pero que en el fondo hay una inversión de los propósitos bajo los cuales esas instituciones fueron creadas, lo que hacen es, por ejemplo, esconder la verdad que ocurre. Eso trae una repercusión en toda la sociedad. Es lo mismo que aquel radical libre que tú tienes, que en el fondo te va a desencadenar toda la sociedad. Entonces, no se pueden perder las oportunidades de que la verdad salga a flote, porque es como un diamante que lo colocas en un basurero, que al fin y al cabo buscará la manera de salir. El reflejo del sol, de la luz del sol, lo sacará. Entonces, debemos pensar, hacer como bien decía el presidente Danilo Medina, vamos a mantener todo lo que está muy bien, pero hacer lo que nunca se ha hecho, realmente por el bien común de todos. Es decir, o lo hacemos o realmente qué es lo que va a pasar, lloraremos como niños porque no supimos defendernos como hombres, o dicho de otra manera, no dejen que el sol se oculte, porque quizás las lágrimas después no le dejarán ver las estrellas. Nosotros a veces relajamos y decimos algo que es real, que muchas veces las cosas suceden mal, no es por la culpa de los mismos gobiernos, sino el mismo accionar del dominicano, que muchas veces
ve que las cosas están mal y no toma acción. O sea, porque quizá uno se queja, o quizá uno, o sea, quizá no se quejan, o quizá no peleen, pero algo uno tiene que hacer si vemos que la cosa está mal. Yo creo que también incide un factor familiar, o sea, cómo a ti te críen, los estudios también. O sea, no todo va a depender siempre del sistema, porque también hay una dependencia particular y de lo que tus padres te inculquen. Entonces, tú vas a llegar a una edad donde te vas a dar cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú quieres continuar en el camino malo y creyéndote todo lo que dicen, pues allá tú. Pero si tú decides tratar de buscar informaciones, ver la realidad y tratar de romper esos paradigmas, es posible de que tú también apoyes el cambio. Entonces aquí vemos estas diferencias. Y también le quería hacer una pregunta. ¿Cómo una persona puede identificar a un líder político real? O sea, no simplemente a aquel que necesita los beneficios del pueblo, sino a quien trabaja en conjunto con ellos y también suple esas necesidades que piden. Sí. El verdadero líder está el conocimiento como instrumento de poder, pero también además de ser portador del conocimiento también hay algo, es decir, que son personas que sueñan. Mira, el mismo profesor Juan Bosch era un hombre de ilusiones, de sueños y de propósitos de interés común, de bienestar colectivo, de desarrollo integral, de integrarles todos como sociedad. Es decir, el líder maneja una idea, es desprendido y también, ¿qué ocurre? Maneja causas, ideales de propósitos de bien común. Mira, por ejemplo, grandes como León Tolstoy, Gandhi, que se inspiró en León Tolstoy, defendió una idea de interés común para la India y prácticamente llegó a resplandecer el corazón del adversario, que era el fuerte, y se dio así la independencia de la India. Es decir, hay que tener propósitos de interés comunes. Entonces, realmente el líder no defiende intereses individuales, ni particulares, ni de un pequeño grupo, sino que considera de que vivimos un ecosistema que nos corresponde a todos por igual, donde todos tenemos derechos. Es decir, ahora, el hecho de mantener una clase que no tenga el nivel de educación adecuado, ¿qué ocurre? Es manipulada. Hoy en día, por ejemplo, usted se siente triste porque las personas te dicen, bueno, te piden el voto, pero el voto a cambio de algo, ¿qué me vas a dar? Es una frase prácticamente de una persona. La democracia no se compra. Sí, ese me ayuda a hablar, porque muchas veces uno tiene ideales buenos y tiene cosas buenas y le dice, mira, para que apoye tal cosa, y él lo mismo que te dice, ¿cuánto tú me vas a dar? O sea, ya muchas veces estamos podridos en la sociedad. Sí. No, es triste, y muchos pequeños líderes, entre comillas, que lo que hacen, por ejemplo, regalarle un tablero de dominó, un tablero para jugar. Entonces realmente tú ves muchas personas que en el fondo, si tuvieran la oportunidad, por ejemplo, de estar atentos a la educación de sus hijos, ver un anuncio precioso que cada vez que lo veo, un anuncio de Claro, que ve un padre que influencia y que está preocupado porque la niña haga la tarea y que la niña, imagínate, voy a revisar la tarea, pero ¿qué ocurre? Es él también que en el fondo quiere aprender. Es un mensaje bastante bonito. Y ustedes se han dado cuenta también que los fines de semana generalmente la gente lo que sale es a parrandear, o sea, a beber. Tú ves en los barrios, en las esquinas, los colmadones llenos de gente, y mucha gente también lo hace durante la semana. Entonces aquí vemos un factor que incide en qué están dedicando los jóvenes su tiempo. Sí. Están aprendiendo, están viendo la realidad de nuestro país, están adquiriendo nuevos conocimientos para ejercer alguna función real y buena en la sociedad. Tal vez no, tal vez están tomando alcohol o por ahí oyendo el merengue, la bachata, el reggaetón. Y también eso es lo que hacen muchos líderes políticos. No critico que se haga eventualmente, no, que porque somos seres humanos. Aprovechen la situación. Claro, no estoy en contra de, pero señores, todo es con control, con límites. Y creo que esa campaña también no se debería de hacer. O sea, la campaña no es regalar, poner música y vayan y voten. No. Porque yo voy a decir algo. Hay un trasfondo. Ellos aprovechan quizá esa situación. Entonces, lo que el dominicano muchas veces no entiende es que, ok, no te gustó algo 4 años. Ellos vinieron y te dieron, qué sé yo, de cualquier partido que sea, porque todo lo hace. Te dan un dinero, toma, vota por fulanito. Lo que te están diciendo con ese dinero es, toma, eso es lo que vale tu tiempo. Eso es lo que vale lo que tú viviste 4 años. Eso es lo que a mí no me importa, pero eso es lo que tú vales. Si la gente entendiera eso tan profundo. El despertar está en un grupito que es bastante reducido. Mira, yo creo que la base, primero, el país del inmediatismo, el país del sálvese quien puede, el país de el fin justifica los medios, no es favorable para todos. Yo creo que la base, además de la familia,
es decir, asumir la responsabilidad de cada padre. Hay que cambiar el sistema educativo. El sistema educativo no está acorde con la necesidad. No es posible que sigamos formando profesionales en áreas que no necesitamos. Claro. Es decir, las universidades, hay que discutir con las universidades, hay que cuestionarse. Tenemos aproximadamente 1.6 millones de estudiantes, de profesionales egresados de las universidades. Aproximadamente 580.000 estudiantes formándose dentro de las universidades. Entonces, que apenas un 20% de ellos consigan trabajo y que apenas un 2% consigan trabajo dentro de su área de especialización. Es decir, no es posible. Es decir, son profesionales que entran dentro del subempleo y tú te sientes triste cuando tú ves, por ejemplo, un arquitecto, un médico en una esquina del Alto Manhattan vendiendo, por ejemplo, arepa. Tú te sientes mal. Es decir, tenemos que cambiar. Entonces, el sistema educativo tiene que estar acorde con el desarrollo. En base, tenemos que integrar, ir cambiando poco a poco, en la medida que vas teniendo las condiciones, las escuelas en politécnicos. Hay que ver la responsabilidad social de los empresarios. Y que hay muchas carreras que ya no necesitamos. Integrar el sistema educativo intermedio al sistema técnico industrial, es decir, lo que ha marcado desarrollo, prácticamente, que muchas personas dicen, mira, qué bueno que fulano estuvo, que aquello, pero hay que darle crédito, como decía Bill Clinton, a todo el desarrollo de la industria, del comercio, de la innovación, de la tecnología, que ha marcado un mundo diferente. Lo mismo que pasó, por ejemplo, en el momento en que el oro del norte de África marcó prácticamente un precedente. Es decir, el oro, la imprenta, prácticamente imprimir un libro. Hoy en día el cambio que dio el Internet lo dio la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. Increíble. Pero déme yo interrumpirlo porque vamos a una pausa comercial y luego seguimos aquí en tu programa, Hablando con Elías. Tenemos un invitado súper especial hoy, el doctor Franklin de Jesús. Ha hablado del tema del liderazgo y él no se nos puede salvar porque nos pidieron que hablara de lo que él hace, que es lo que es la cirugía plástica. En los cursos, talleres que da la Fundación Fangra, de lo cual yo participo, él ha ido dando conferencias, una excelente persona y se ve que usted trabaja bien. No es de que por darle el bombo ni nada, pero es la realidad y que le gusta lo que hace, la realidad. Sí, gracias. Hay que sentir amor por lo que uno hace. Disfrutar, divertirte con el trabajo. Pero no solamente vamos a abarcar este tema para abarcar lo que es estético y todo eso, sino también la salud de las personas que deciden hacer un procedimiento de esta magnitud. O sea, ¿cuáles son esos factores que debe tomar una mujer en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacerse una cirugía plástica, estética? O sea, estamos hablando no solamente de que será para que ella tenga un cambio, o él, porque también los hombres lo hacen, sino también para cuidar esas áreas del cuerpo, de la salud, de que pues no les cause una muerte posible o tal vez un daño irreversible. Sí, lo ideal, sencilla, antes todo, es decir, procurar en el país donde esté, las entidades que, por ejemplo, que te garantizan que sea un profesional adecuado, que sea debidamente entrenado. Es decir, aquí está la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Si quieren, por ejemplo, un profesional, que la persona primero procure en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y que por lo menos se certifique que la persona es miembro, por lo menos te da una garantía. Ahora, lo que has hablado sencillamente es un tema, por ejemplo, de intrusismo profesional, cuando hay muchas personas que incursionan dentro de un área bajo la cual no han sido debidamente entrenados, no tienen la especialización, no tienen el título, y esto constituye una falta ética grave. Es decir, el hecho de ponerse en manos de alguien que no se ha calificado, eso puede traer como consecuencia que aprenda bajo los errores. Entonces es muy difícil. Es decir, un paciente llega, tú lo evalúas, determina factores de riesgo, y en la medida que tú determinas factores de riesgo, tú entonces disminuyes que ocurran insucesos. Y es así. Déjeme decirle algo al televidente que nos está viendo. El doctor Franklin no opera a todo el mundo. O sea, él es de la gente que dice que no todos los cuartos se cogen, que si una gente no necesita una cirugía, como estábamos hablando ahorita, él te dice, mira, yo creo que eso está bien, así por así. Aunque la gente
digan, no, yo quiero operarme, ustedes dicen que no, porque sienten que no vale la pena. O quizá algunas personas buscan un resultado increíble que aunque sea con cirugía plástica no lo van a obtener, ustedes deciden que no, porque no va a engañar a la gente, como dicen. No, claro, ante todo el respeto primero por el paciente siempre es lo más importante. Hay personas que, por ejemplo, las expectativas de resultados están por encima de los reales, esa persona no califica para una cirugía estética. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, pueden tener cierto defecto físico y ese defecto físico le trae cierta repercusión del punto de vista emocional, esa persona sí califica. Es decir, porque emocionalmente no se siente bien. Es decir, mejoras o retiras el defecto y en el fondo eso se traduce en aumento de la seguridad en sí misma, un aumento de la autoestima, de la percepción que ella tiene sobre sí misma y sobre todo también la percepción que los demás tienen sobre la propia persona. ¿Y cuál es la cirugía que usted más hace ahora mismo actualmente? Tradicionalmente las cirugías que más frecuentemente se hacen aquí en República Dominicana es, por ejemplo, la lipoescultura. La lipoescultura cuando llegó al inicio de los años 80 fue una novedad y nadie pensó que iba a tener tanta trascendencia. Hoy en día cualquier procedimiento quirúrgico que realices, si no lo asocias a una lipoescultura, va en detrimento de un buen resultado. Si haces un abdomen y no reduces drásticamente la cintura, el resultado va a ser, es mucho más favorable cuando lo asocias. La persona que se vaya a someter a un procedimiento como este de lipoescultura o abdominoplastía, se supone que necesita tener un % de grasa específico para que pueda ser apto para este tipo de operaciones. Sí, tradicionalmente tú miras un defecto físico después de un embarazo, lo más lógico que haya una distensión de la pared abdominal y realmente al fin y al cabo tú ves que la paciente se sienta y tiene cierto grado de exceso de piel, exceso de grasa, una diastasia, una separación de la musculatura. Ahora bien, lo ideal es operar pacientes que son, por ejemplo, o en su peso ideal, en sobrepeso y quizá en obesidad moderada, es decir, que tienen un índice de masa corporal que no ultrapasa los 34. Doctor, mire, hoy, o sea, estamos encantados de que no haya Tenemos que hacerle otra invitación. Tenemos que traerlo más adelante, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo y gracias por sintonizarnos en este programa aquí Hablando con Elías. Esperemos que mañana nos sintonicen a la misma hora por RNN. Doctor, encantado de verdad por venir. Muchas gracias. Nada, nos veremos. Hasta la próxima.